Hola, Le Group en español, el capítulo uno. Como tengo tanta gente que dar respuesta y yo ahora con el problema de internet, yo tengo dos aparatos de celular, cuatro emails y yo tengo, me llaman por, es una cosa totalmente desordenada. Yo recibo llamados por WhatsApp, Viber, está un lío, es un problema global, no es exclusividad de Argentina. Entonces, en función de eso, yo estoy haciendo estos videos genéricos y así envío por email y se terminan las preguntas y se responde lo que sea. Y trato de pasar un poco más de realidad, que es el problema de internet hoy. Porque tú hablas por WhatsApp, hablas por cosas, explicas, envías email y no pasa nada. Está habiendo mucho problema con eso y bueno, explico. Yo esta semana la prioridad de nuevo fueron todos los temas legales y los juicios que tengo en Brasil, Estados Unidos, Tailandia, Irlanda y Italia también. Son cinco locales con juicios, entonces son cinco locales con abogados y reportes policiales y todo. Entonces así es un montón de trabajo. La cantidad maciza de trabajo que yo tengo es enorme. Eh, Hay varios problemas crónicos acá en Europa. El problema es que yo entiendo que vienen de Europa todos estos problemas porque cuando yo vivía en Sudamérica, como Sudamérica, Argentina, Brasil son países periféricos, uno tiende a culpar todo allá, que el problema es en Argentina, que el problema es en Brasil. Bueno, estando acá, sí, no, vienen de Europa, que es el país central de donde viene toda esta porquería. Es una nueva era de las trevas, no es la primera vez que pasó en la historia. La primera vez que se asimila a lo que se está viviendo hoy fue en el año 1300. El 1300 hasta el 1500, son 200 años de oscuridad. Y eso se está repitiendo ahora. A varias teorías por ahí, cada 500 años, no se sabe. Uno que es más grande, yo que tengo 43, yo me acuerdo de los años 90. En los años 90 todavía se respiraba algo de iluminismo. Ya, se habla que la oscuridad empezó hace 100 años, que no es de ahora, que empezó antes de la Primera Guerra Mundial y que se fue deteriorando y hoy ya está establecida una nueva era de las trevas. ¿Qué significa la era de las trevas? Que quien tiene poder hoy es toda gente mala, y el poder se manifiesta de varias formas, sea la policía, sea quien tiene dinero, dueños de bancos, dueños de estancias, alguien que tenga alguna forma de poder. Basado en eso, de que en mi particular caso, o alguien que sea más grande, que nosotros experienciamos todavía cómo era la vida antes de la era de las trevas, nosotros somos muy vulnerables, porque nosotros no vemos como algo normal y aparte no aceptamos toda la inseguridad que hay. Entonces uno va y habla con personas que como si fuera seguro. Y bueno, no está más, eso terminó. Entonces, ¿qué significa? Hay que desconfiar de todo, no hay que prestar dinero a nadie, no hay más crédito en el mercado, no hay, si tú prestas dinero y no te lo pagan, no lo vas a recuperar. En fin, dentro de toda esa situación, uno trata, porque yo sigo con las autoridades, yo más toda una rodada, se dice creo en español, de documentos y reportes policiales, y la policía está de contra tuyo, no está a tu favor, porque porque entra el tema de quién tiene poder, narcotraficantes, traficantes de datos humanos, que son las industrias donde hay mucho dinero hoy. Entonces, guerras, armamento, que ese es el foco de quien tiene poder hoy. Y no es nada más en Europa, es en Estados Unidos, es en Argentina, por todos lados. Yo no sé de ningún país así con expresión, que no sea un país chico, aislado, que no esté involucrado con cosas malas. Entonces así, basado en ese problema, hay que ver cómo sobrevivir. Entonces en eso estamos ahora.
tratando de ver cómo sobrevivir en la era de las trevas. ¿Qué significa? Todo lo que es oficial es corrompido, degradado o es hecho nada más que con malas intenciones. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de tener una vida normal sin barrar de frente con toda esta criminalidad? ¿Entendés? Y ese es el problema que hay hoy día. En eso estamos. No de detalles de mis juicios porque yo no tengo nada en ningún país que hable español. Mis juicios son en países que hablan portugués, inglés, italiano, y tailandés y árabe. Así que no tengo mucho que explicar. Pero los juicios que tengo son contratos de 10, 20 millones de dólares. Yo facturé 30 millones de dólares el año pasado, pero todavía creyéndome que todavía estábamos en una era normal, que yo no diría un iluminismo clásico, pero una era normal. Yo me imaginaba que la oscuridad estaría nada más que en Argentina, en Brasil, en Portugal, en pocos países. Y bueno, no, resulta que no, que es global y peor, viene de Estados Unidos y de Europa. Lo único es que en proporciones globales, Europa y Estados Unidos son como guetos pequeños a donde están aislados todos estos gángsters y criminales que corrompen y destruyen todo el planeta, ¿entendés? Entonces, por ese motivo hay, por ejemplo, el desastre de Río 12 en Brasil, que destruyeron como 3 ríos completos, una destrucción que sería comparado a Chernobyl, por ejemplo, en Europa. En los años iluministas que terminaron, diría en el 11 de septiembre, tal vez sería la fecha donde terminó el iluminismo, o sea, hay que ponerle una fecha. Fue en esa época, fue cuando todavía se hablaba de problemas públicos, eso sería un problema de todos. Y este año, por ejemplo, con todo el problema que no se habla, ¿por qué? Porque estamos en una era oscura y problemas como eso no se van a hablar. ¿De qué se va a hablar? De una niña que tiene como 10 años de edad, que se llama Greta, que vive en Suecia, que está corrompida ya por el narcotráfico europeo. Ella trabaja como niña y es expuesta públicamente en las Naciones Unidas y todo eso. Y ella ni siquiera adulta es esa chica, ni siquiera sabe de qué habla. Tiene una chica que tiene 9, 10 años de edad. Pero en fin, es el ejemplo de los años en que estamos viviendo. Pero en fin, dentro de todos estos problemas, estamos tratando de adaptarnos. Yo tengo como $400,000 que me deben. Son 50... Es un montón, porque son las comisiones. Una vez que yo fui, mi empresa fue saqueada en el 2018, yo hice un reporte y envié a las policías involucradas con el caso, envié a los defendentes, a todo tipo de institución, y desgraciadamente es un año completo y nadie pagó, nadie hacen respuestas de las más clandestinas posible. Y aparte con respaldo de abogados que son abogados intermediarios, no son abogados clásicos porque no hay más. Abogados clásicos que trabajan por la justicia, que van a recibir esa compensación porque consiguieron que la justicia, eso no existe más, eso terminó. Entonces lo que hay hoy son brokers, intermediarios, son intermediarios de la ley, o sea, ellos no están comprometidos con lo que es malo o bueno, ellos están comprometidos con cuánto hay de cash en esa operación particular. Y un ejemplo grande sería el Brexit en Inglaterra. ¿Por cuál motivo la población votó y pidió un Brexit hace 3 años y no sale? Porque hay una cantidad increíble de brokers que son abogados intermediarios que están siempre tratando de sacar cualquier plata, ¿entendés? Tratando de sacar cualquier plata. Entonces, si ganan $500 hoy, $1,000, 1,000 euros, no les importa si está bien, si está mal. Es una cuestión, como como es un proceso de 100 años, ellos lo ven como normal. Tipo, no es que ellos lo hacen conscientemente. Ellos lo ven como algo totalmente natural y normal. De la misma forma como ven algo totalmente natural comer comida de un paquete de plástico. Ellos ven un paquete de plástico, ellos ven comida, ellos no ven un paquete de plástico.
por ahí, porque son muchos años ya de decadencia y degradación. Pero en fin, dentro de eso estamos acá y yo sigo con los juicios. Esta semana di un poco más de prioridad a los juicios contra las empresas de media, porque no pagan trabajo, uno crea contenido, uno publica, uno puesta. Uno se creía que era un servicio gratis, no es gratis, fue trampa, fue hecho a base de corrupción en Bruselas, en Europa y en Washington, en Estados Unidos, corrupción a niveles gigantescos. Si uno se cree que Brasil, con toda la corrupción de Lula de 100.000 millones de dólares, es mucho dinero, no saben la cantidad de dinero que se mueve en Washington, en Bruselas y en Ginebra. Son miles de millones de dólares y en esa forma ellos consiguieron que existieran empresas como Facebook, Google y todo eso que operan clandestinamente pero de forma pública. Y la gente se cree, pero ¿cómo es más? Esto es público, tiene 7.000 millones de contribuyentes, de gente que le prepara contenido a esta empresa y es oficial. Se llama corrupción, ¿ok? Que es a nivel americano y europeo, que es ya a un nivel multimillonario. No son coimas baratas, son coimas de 5.000 millones, 10.000 millones. No es, las cifras que se juegan son muy altas. Yo hoy, por ejemplo, tuve contacto con un empresario de Miami, por ejemplo, que era cliente mío y de mi hermano allá en Argentina, en Miami, hace como 8 años. Y en esa época él manejaba 100.000 millones de dólares. Hoy él maneja 1,5 trillón de dólares, o sea, 1 trillón. Estamos tratando a ver si conseguimos que él pague por ese arroz que tenemos en el Caribe, si lo regalamos a los pobres y no se tira a la basura todo ese arroz, que es toda otra historia que tengo. Pero es eso, hoy fueron más con estas empresas de media, después más, pero todavía no recibí pagos y todavía no hubo ninguna notificación oficial por parte de las autoridades o de los tribunales de los países donde están los juicios. El motivo número 1 por la demora es la falta de profesionales calificados. Hay una falta enorme y no es nada más que en Europa. No se sabe si hay teorías de conspiración que dicen que fue todo calculado, otras que no, pero es una generación perdida. Entonces gente entre 20 y 40 años hoy día es muy difícil de que hagan algún trabajo productivo, que no sea algo muy así metódico y controlado, con cámaras, con contraseñas, y algo que sea como el área de derecho, por ejemplo, es muy difícil porque el mercado está difícil, es pasarse el día hablando con intermediarios, con brokers, es muy pesado, nadie quiere trabajar con derecho hoy, pero es donde está la necesidad, pero todo lo que hay es esta intermediación, es el broker, y como las partes que roban son los que tienen el capital, y entonces los abogados van a trabajar para los que tienen capital. Sí, pero después tú preguntas, pero va la policía. También la policía va a dar prioridad a los que tienen capital. Porque en una de las trevas, trabajar como policía es ser idiota. Entonces, estás arriesgando tu vida, vas a estar ahí tratando ¿para qué? Para que después te paguen 1.000 euros al mes, 2.000 euros. Entonces, ¿qué están haciendo los policiales para sobrevivir en esta época de las trevas? Corrupción. Entonces, cuando hay algún problema, ellos hacen lo mismo que los abogados. Ellos van a la parte donde está el dinero, cobran cash y no hacen nada. Entonces, yo tengo, por ejemplo, problemas que son reportes policiales que la policía no me lo da. Yo fui robado, ya está explicado, etcétera, y no te lo dan. O cuando te lo dan, que fue el caso de Texas, te lo dan explicando que es un tema civil y que no se van a involucrar. Pero en fin. Los temas siguen, yo sigo vendiendo, a mí los costos son mucho superiores a lo que me robaron. Yo vendí 20 millones el año pasado, este año estaría vendiendo 40, 50, está todo frenado un año entero esperando. ¿Por qué?
la era de la oscuridad, ¿por qué termina también? Porque no es sostenible. Porque están todos robándose, todos se roban, no hay empatía, no creen en nada. Volvimos a la vida de Israel en los años prima de Cristo, en los años 3000 antes de Cristo, ojo por ojo, diente por diente, guerras todo el tiempo, robar. Entonces, el problema es que ya tenemos Egipto, que no tiene ninguna vegetación, ya toda la región del Oriente Medio ya no hay ninguna vegetación, todo sequías y todo. Se está ahora expandiendo eso por todo el mundo porque se volvió a esa vida del Mediterráneo y toda esta otra vida que existía en América, en Europa, en Asia, que esta cosa más indígena, europea, de distribución, de compartir, de la empatía, se exterminó. Entonces ahora se sigue toda esta línea judaica-palestina, que es otro tema también que no diría que es como que ellos crearon la era de las trevas, no sé, pero es un otro aspecto hoy día que la alta clase dominante hoy en Europa, Estados Unidos, Argentina, en casi todo el mundo es la clase judía, y ellos no creen en la empatía. Es la gran diferencia entre los judíos y los que no son judíos. Y es un tema también porque hay mucho más atrito hoy que antes, porque ellos no creen en la empatía, entonces ellos viven en el materialismo del Antiguo Testamento, en el materialismo de la vida antes de Jesucristo, para aquellos que siguen las religiones abrahámicas de cristiana, católica, judía, islam. Entonces ellos viven todavía en el Israel antiguo, de las guerras, de las luchas, de la falta de empatía. Y eso es un poco también la contradicción que hay hoy, porque tenemos una clase pobre que cree en la empatía, y tenemos una clase rica que no cree en la empatía. Entonces ese problema grande es también uno de los problemas porque yo no cobro mis pagamientos, porque hoy día los clientes son gente sin empatía. Entonces es muy difícil que paguen o que den crédito, y es un poco justifica porque toda esta recesión mundial, porque no hay crédito en el mercado, porque hay que pagar todo en anticipo, pero en fin, el resultado es más pobreza, más violencia, más narcotráfico, y mientras no se termine las trevas va a ser así, y hay que seguir aislándose y probando. Yo no tengo ninguna información concreta esta semana, una semana más de trabajo, de pruebas, de entrevistas, de documentos, y seguís a las vueltas con cosas, pero ningún resultado en efectivo. Son negociaciones interminables, se negocian las mismas cosas por veces. Hoy, para terminar nomás, hoy, por ejemplo, yo terminé, no sé, ya le di un ultimato a esta fábrica de India. Estoy a 3 meses negociando con ellos. 4 meses completos. Yo fui a India, ellos viajaron a la fábrica, estuvimos 2 días en esa fábrica. Les expliqué, es así, les expliqué de A a Z, de Z a de 10 a C, de 1, al revés, les expliqué de todas las formas posibles, en inglés, en portugués, no sé, hasta en indiano, que cómo funciona y cómo trabajo yo. Ellos repiten solo la cosa: precio y pagamiento a vista, precio, pagamiento a vista, precio, pagamiento a vista, pero pagas y todo. Entonces, en fin, son ashkenazis, que es la clase alta judía, porque la clase alta indiana también es toda judía, muy bien judíos ellos, es como son como que tienen la movida sefardí, pero actúan muy ashkenazis ellos. Los ricos de Tailandia son muy como los ricos de Europa, son ashkenazis. Ellos no hacen toda el mise-en-scène que hacen los sefardís de Argentina, de Puerto Rico, de Miami. Ellos son bien así, directos, muy como los ashkenazis alemanes, poloneses, ingleses, irlandeses, los tailandeses, los americanos también. Pero en fin, dentro de esa realidad, a ver cómo siguen las cosas, y
It is what it is. ¿Y cuánto tiempo va a durar la era de las trevas? No se sabe, no hay ninguna señal de que está por terminar. Y lo único que hacer es adaptarse y ver cómo seguir. Y ok, esto va más genérico porque no tengo ningún negocio en español. Ok, mis negocios son otros idiomas. Ahora termina la grupo en español o en castellano.